Hola. 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 Uy, ay, ya estoy grabando. Hola, compañeros del grupo HM2. Hola, profe, ¿cómo estás? Espero que todos se encuentren muy bien, gracias a Dios. Bueno, mi nombre es Nolvi Joanis Calleja Medina y mi grupo está conformado por... Mi nombre es Dana Michelle Badillo Pertús. Mi nombre es Valeria Medrano Montero. Para el día de hoy nos corresponde hablar de las normas ICONTEC. Espero que se gocen todo el video. Formato general del trabajo. Papel. El tamaño del papel se debe elegir, obviamente, de acuerdo con el tipo de trabajo y los requisitos que la institución establezca. El documento puede ser impreso, sí. ¿De qué manera? Por las dos caras, obviamente, de la hoja a partir de la página del contenido. Márgenes espaciados, pues para facilitar la encuadernación y obviamente pues la reproducción del documento, se deben conservar los siguientes márgenes. Espero que lo anoten. Superior 3 centímetros, izquierdo 4 centímetros, derecho 2 centímetros, inferior 3 centímetros, claro. Es preciso mencionar que si el documento pues, se va a imprimir por ambas caras, sus márgenes deben ser simétricamente 3 centímetros. En cuanto al espaciado, debe ser doble, obvio, sí, después de cada título e interlínea sencilla en el contenido, obviamente. Se debe tener en cuenta el texto, debe llegar hasta el margen inferior establecido, obviamente, y se debe evitar títulos o subtítulos solo al final pues, de la página o renglones sueltos. Numeración. La numeración de las páginas pues, se realiza de la siguiente manera, de manera consecutiva y pues en números arábigos. Tener eso muy en cuenta, excepto obviamente la cubierta, la cubierta y la portada, aunque no se enumeran, eso sí, hay que tenerse muy en cuenta también. Esto significa que se inicia con el número 3 y obviamente pues se ubica en el centro a 2 centímetros del borde inferior de la hoja, dentro del margen obviamente. Redacción. Bueno, para lograr un buen estilo se recomienda respetar rigurosamente pues, la sintaxis, la ortografía, las reglas gramaticales pertinentes. ¿Sí? Para eso el escrito se debe redactar en forma impersonal, es decir, en tercera persona, ¿ya? Por ejemplo, se hace, se definió, se contrastó, etc. Para resaltar frases o palabras se puede hacer uso de las letras cursivas o negrillas. Los términos en otras lenguas se escriben también en cursivas, claro que sí. Entonces ese es un dato muy a tener en cuenta. Ahora tenemos lo que es el trabajo escrito. Esto lo conforman los preliminares que anteceden y presentan el documento. También está el texto o el cuerpo del documento que presenta el desarrollo del trabajo y complementarios que contienen elementos adicionales que pueden ayudar a la comprensión del trabajo escrito. Dentro de esto están los preliminares que son los elementos que anteceden el cuerpo del trabajo y por tanto no se enumeran. Y dentro de esto está la pasta, que esto es opcional, es una lámina de cartón, plástico, un material que protege el trabajo, puede llevar información, ilustraciones o ambas. Como segundo tenemos las guardas, estas también son opcionales y son las hojas en blanco que están ubicadas entre la pasta al principio y al final del documento. Como tercero tenemos la cubierta, esta también es opcional, presenta elementos como lo que es el título del trabajo, nombres de los autores, institución, facultad, el departamento, la división, sección o área que representa al autor del trabajo según su orden jerárquico. También lo que tenemos vendría siendo el orden interno y por último la ciudad y el año. En cuanto a la distribución, se realiza en bloques simétricos conservando los márgenes establecidos.
También tenemos lo que es la portada. Es una página que contiene los elementos de la cubierta y además presenta el tipo de texto que se realizó, ya sea una tesis, un ensayo, un informe. Y también acá está el nombre y el apellido completo de la persona que dirigió el trabajo de grado con su título académico o cargo, ya sea el director, asesor, un profesor o ya bien sea el presidente. Estos dichos datos se escriben en bloques y se ubican equidistantes del autor y de la institución. Otros elementos que se pueden incluir son la página de concepción, la página de dedicatoria y la página de agradecimientos. El contenido. Se inicia con una página de contenido en la que se anuncian los títulos y su respectiva página en el trabajo. La página se titula con la palabra contenido en mayúscula, sostenida y centrada a 3 centímetros del borde superior de la hoja. Los títulos relacionados en el contenido no llevan mayúscula. También es importante resaltar que el número de la página correspondiente se ubica en una columna hacia el margen derecho, 2 interlíneas, encabezadas con la abreviatura de la página, escrita con mayúscula inicial y seguida de cada punto. En cuanto a los títulos, se deben separar entre sí con una interlínea en blanco. Cada vez que se anuncia un título, el primer nivel se dejan 2 interlíneas en blanco, pero si un título ocupa más de un renglón, el segundo renglón y los subsiguientes se separan con una interlínea y se comienzan en el margen izquierdo. Las listas especiales. Se relacionan los títulos de las ilustraciones, tales como las tablas, los cuadros, las figuras, los símbolos, las abreviaturas, los elementos similares que forman parte del trabajo. Las palabras tabla, figura, anexo y las abreviaturas se escriben con mayúscula inicial seguida del número correspondiente o de la letra en los anexos seguidos de la puntuación. Las listas especiales se escriben de manera similar a la hoja del contenido. Se anuncia el título de la tabla con mayúscula inicial y la columna derecha se ubica en la página correspondiente. El glosario es una lista alfabética de términos con sus respectivas definiciones que tiene como objetivo lograr una comprensión más amplia del documento. El título glosario se ubica en el margen superior de 3 centímetros centrado. El primer término aparece a 2 interlíneas de este contra el margen izquierdo. Los títulos se escriben con mayúsculas sostenidas seguidos de 2 puntos y en orden alfabético. Deben tener en cuenta que después de 2 puntos seguidos se inicia con mayúscula. El resumen. El resumen se presenta de manera concisa y abreviada, el contenido sin emitir juicios de valor. El resumen se realiza en textos extensos como informes y tesis y debe tener un máximo de 500 palabras. Las conclusiones. Las conclusiones constituyen un capítulo independiente y presentan en forma lógica los resultados del trabajo. Los resultados se deben titular con la palabra conclusiones, escritas con mayúsculas sostenidas centradas a 3 centímetros del borde superior de la hoja, precedida por el numeral correspondiente y separada del texto por 2 interlíneas. Si se requiere diferenciar cada una de las conclusiones, se pueden utilizar viñetas y no numerales. 3. Los complementarios. Se considera como elementos complementarios en su orden la bibliografía complementaria, los índices y los anexos. Con excepción a la bibliografía, la inclusión de los demás elementos al documento no es obligatorio, no. A los complementarios corresponden los siguientes. 3.1 3.1 3.1 La bibliografía. Esta es la relación alfabética, obviamente, pues de las fuentes documentales consultadas por ustedes, los investigadores, para sustentar su trabajo. Es obligatorio, ojo, concluir las fuentes consultadas, pues el omitirlas está incurrido en un delito, plagio, copia. Para ello se debe tener en cuenta que cada referencia bibliográfica se inicia con el margen izquierdo. Estas deben organizarse alfabéticamente según el primer apellido del autor o autores citados, o de los títulos cuando no aparece el autor o es anónimo. Cuando la referencia ocupe más de 2 renglones, el segundo y los siguientes se escriben a una interlínea del margen izquierdo, ¿ya? Entre referencias se dejan 2
2 interlíneas. Ok, conclusiones de lo que había hablado ya mi compañera, pero acá lo voy a complementar un poco más. Constituyen un capítulo independiente, ¿sí? Y representan en forma lógica pues los resultados del trabajo. Los resultados se deben titular con la palabra conclusiones, escrita con mayúscula sostenida, centrada a 3 centímetros del borde superior de la hoja, precedida por el numeral correspondiente y pues separado del texto por 2 interlíneas. Si se requiere pues diferenciar cada una de las conclusiones, se puede utilizar viñetas o numerales. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las citas. Las normas INCOTEC permiten citar elementos de fuentes consultadas para la elaboración de documentos, tales como las publicaciones en series, libros, artículos, videos, discos, normas técnicas y legales, grabaciones sonoras y programas de radio y televisión, también como lo que son las publicaciones personales y de índole publicitaria. También se plantean diferentes casos de citar adecuadamente una fuente de acuerdo con las normas anteriormente mencionadas. Una cita es la expresión parcial de ideas o informaciones incluidas en un texto, como referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de una estructura del texto. Es importante tener en cuenta que no se debe incluir citas si previamente no se ha hecho una breve introducción de esta. En las normas INCOTEC se presentan 4 tipos de citas. Cita indirecta. Esta hace una mención a las ideas del autor con la palabra de quien la escribe. Aparece en el contexto del texto y no lleva comillas, y el número correspondiente se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea. Directa breve. Se considera cita directa breve la que ocupa desde una palabra hasta 6 renglones. Se resalta entre comillas, lleva un número al final de las mismas que identifica la fuente bibliográfica de donde fue tomado o extraído dicho término o frase. La cita debe aparecer en la misma página donde se menciona la cita de una cita. Cuando no se tiene a la mano ni se consulta el texto original, pero este fue citado por otro autor, se debe hacer referencia el primero en forma completa o con todos los datos posibles, seguidos por la frase citada por y la referencia completa del texto consultado. La cita directa extensa. Cuando la cita tiene más de 6 renglones, se representa con una sangría en ambos extremos de 4 o de 5 espacios y con un interlineado sencillo. El otro tamaño de fuente debe ser de un punto menos que el texto corriente, no lleva comillas y el número consecutivo se escribe al final.